de esta clase. Así que Dios los bendiga. Hoy estamos comenzando y continuando más bien con la lección número 6 de este módulo que estamos aprendiendo acerca de sanidad interior. Hoy vamos a ver esta clase titulada Renunciando a la raíz de condenación. Ahí vamos a ver también acerca de la culpa, ¿verdad? Porque son sinónimos. Así que vamos a aprender en esta tarde. Yo les pido que en la medida de lo que puedan, ustedes pongan toda su atención, todo su corazón y toda su mente para aprender y para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirnos a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene circunstancias y situaciones diferentes que vivimos, pero el Espíritu Santo nos va a exhortar a cada uno de nosotros y a llevar aquello que debemos de renunciar, en este caso, a la culpa y a la condenación. Así que los dejo con su profesor. Sí, buenas noches a todos. Pues damos gracias a Dios porque estamos siendo liberados, ¿verdad? De tanta atadura, tanta ligadura, tanta cadena que nos ha provocado tantos conflictos en la vida. Y muchas veces, ya estando tantos años en el Evangelio, pues no nos damos cuenta, ¿verdad? De que hay cosas que nosotros podemos romper por medio de la palabra de Dios, por medio del conocimiento, pero desafortunadamente, pues hay cosas que no nos han explicado correctamente, no nos han dicho, bueno, sí, estoy en pecado, pero ¿cómo salgo de ello, verdad? Y nosotros hemos hablado sobre los pasos a seguir de cada que rompamos con una ligadura, una atadura, siempre va a ser que nosotros nos pongamos a cuentas primeramente con Dios, reconociendo nuestros pecados, confesando nuestros pecados, ¿verdad? Y arrepintiéndonos de nuestros pecados, renunciando a nuestros pecados, ¿verdad? Y al final, pues pedirle al Espíritu Santo que llene todo vacío de nuestro corazón, nos dé la llenura. ¿Para qué? Para que nunca más regrese ningún pecado ni ningún espíritu que quiera volvernos a atar, a ligar, ¿verdad? Entonces, bendito sea el Señor por estas enseñanzas, porque eh, honestamente, hoy, precisamente ahora que íbamos a dar lo de la raíz de la condenación, pues fui víctima de una condenación, ¿verdad? Y es doloroso porque a veces es de personas que son de tu familia, que tú amas mucho, y, y es muy duro, es muy difícil. Así que esta enseñanza a mí, para empezar, me sirvió para liberarme de esa condenación. Y la hice efectiva en mi vida. Y créanme, costó mucho trabajo porque a veces no entendemos cómo el diablo busca la manera de condenarnos y de engañarnos. Y vamos a ver las razones por las cuales el Señor quiere liberarnos. Nos va en esta enseñanza a revelar más de cómo vamos a librarnos ahora de esta ligadura, de esta atadura y de esta cadena, ¿verdad? En la que hemos estado por años, por años. Y hoy vamos a ser libres, verdaderamente libres de esa condenación, si algunos tienen culpa y condenación, ¿verdad? Que yo creo que todo. Y bueno, iniciamos con esta enseñanza hablando de que el Señor nos ha revelado el secreto, ¿verdad? Para vivir una vida transformada a causa de que nosotros estamos recibiendo esa sanidad interior. Y Dios quiere eliminar toda ligadura, atadura de nuestra vida, porque todas fueron puestas por el diablo. Porque Dios nos mandó llamar a libertad. Sin embargo, el diablo buscó la manera de atarnos y ligarnos, ¿verdad? Nuestra alma, al grado de que llegamos al Evangelio con tanta atadura, tanta ligadura,
de dolor, sufrimiento, y de verdad que el diablo siempre, hablando de la raíz de la condenación, el diablo siempre nos ha condenado. Y no se vale que ya estando en Cristo sigamos permitiéndole que nos condene, teniendo la solución, teniendo la salida, ¿verdad? Teniendo la medicina para ser libre. Y bueno, pues en esta enseñanza vamos a llegar a la raíz, ¿verdad? Más profunda, que es la condenación. Esta tiene unas raíces tremendas, hermanos. Incluso llega a matarnos por la culpa, porque hay gente que, ¿se acuerdan de Judas? La culpa lo llevó a suicidarse. Desafortunadamente él no fue a pedir perdón, no se arrepintió, simplemente sintió remordimiento y la culpa lo mató, ¿verdad? Así que es momento de tomar en serio esto de la condenación, porque esta raíz de condenación, ¿verdad? Es la más profunda que tenemos en nuestra alma. Todas las raíces son profundas y se arraigan en nuestra alma, pero en especial esta, porque viene desde Adán y Eva el asunto. Desde Adán y Eva fuimos condenados. Así que hemos estudiado que nuestros problemas personales vienen desde lo más profundo de nuestro interior, ¿verdad? Cada ligadura, cada atadura, ha provocado problemas en nuestra vida y hemos estado viendo todo desde la raíz. Fíjense, si nosotros fuéramos jardineros y viéramos un árbol como esta ilustración, ¿verdad? Que se está secando, que tiene enfermas sus hojas, sus ramas quebradizas y que no da fruto. Y si da fruto, pues sale podrido. Como jardineros y con el conocimiento de la jardinería, nosotros nos daríamos inmediatamente cuenta de que el árbol está enfermo desde la raíz. Tal vez ya está podrida su raíz, tal vez esa raíz ya no recibe el agua, el alimento necesario para estar sano. Por tanto, donde se manifiesta la enfermedad de la raíz, normalmente es en el tallo, en las hojas, en el fruto, en las ramas, porque vemos que se seca. Se va secando, secando, secando hasta que queda un tronquito. Y fue a causa de la raíz que estaba enferma. Así que si nosotros analizamos nuestra alma, podemos darnos cuenta que también el problema está en la raíz, y la raíz normalmente está en nuestra alma, ¿verdad? Siempre tendremos ahí raíces. Ya vimos las raíces de amargura, ya vimos las raíces de la falta de perdón, ya tantas raíces, ¿verdad? Del rechazo. Entonces, ahora estamos viendo esta de la culpabilidad, de la condenación, ¿verdad? Y de la misma manera nosotros tenemos muchas veces enfermedades a causa de nuestras raíces. Puede haber enfermedades que tú dices, caramba, en mi casa, en mi familia, en mis ancestros, ahora los que están actualmente de mis familiares, ha habido matrimonios destruidos, ha habido pobreza, hay gente viciosa, siempre están enfermos, siempre tienen desaliento, depresión y siempre tienen condenación, ¿verdad? Y lo queremos solucionar de manera natural. O incluso decimos, pues vamos a hacer oración y vamos a apoyarlos en oración. Pero como no estamos orando la oración correcta, como ya hemos hablado de las oraciones correctas y las oraciones incorrectas, porque hay poder en la oración, ¿verdad? Pero si tú no estás orando correctamente, específicamente sobre el problema, no va a funcionar. No va a funcionar, no va a haber cambios en nuestra vida, en nuestras circunstancias, ¿verdad? Porque el problema está en nuestra alma, en nuestro ser integral, y necesitamos, al orar,
decir específicamente a qué nos estamos enfrentando, a qué queremos renunciar. Por ello es tan importante que nosotros entendamos y veamos qué hay en nuestra alma, qué raíces hay en nuestra alma, porque el Señor quiere sanarnos. Y nuestro proceso de sanidad es cuando nosotros nos enfrentamos con esas raíces y determinamos renunciar a ellas, ¿verdad? Continuamos. Fíjense, si nos vemos desde el punto de vista ya científico, pues la ciencia médica ya se dio cuenta que las enfermedades tienen una raíz, ¿verdad? Vimos que un centro muy conocido médico demostró que alrededor del 70% de las enfermedades se deben a la raíz de toda atadura espiritual. Cualquier atadura espiritual te va a producir una enfermedad específica. Pero aunque la ciencia lo haya descubierto, no tiene la solución, ¿verdad? Porque la solución no es medicamentos naturales, físicos, terapias, pastillas para el dolor del alma, pues no, ¿verdad? No hay manera de que por medio de medicamentos esa raíz sane. Entonces, nosotros debemos sanar nuestras raíces, o sea, liberándolas, arrancándonos de ellas por medio de la palabra de Dios, por medio de la sangre del Cordero, porque son espirituales, ¿verdad? Son espirituales. Aquí en esta ilustración vemos que es un hombre con esas raíces, ¿verdad? Exponer la raíz de la enfermedad nos va a sanar, pero por medio de la sangre del Cordero, porque Él es el único que puede librar, sanar y arrancar toda raíz del alma. Continuamos. Y aquí en este diagrama podemos ver el ciclo de la condenación, porque dice que la condenación es la raíz más profunda de todas y viene entrelazada con espíritus. No son emociones ni pensamientos, son espíritus. El estrés, el miedo, esos son demonios. Y cuando tú te sientes condenado, esos espíritus se entrelazan y se ponen de acuerdo para que tú sientas ese temor, ese miedo, ¿verdad? Casar, el miedo a no tener, el miedo. No sé si escucho. ¿Qué va a pasar? Así, siempre habrá cosas que nos van a provocar temor. Y aquí estamos viendo el ciclo que hay. El miedo, ¿verdad? O sea, la condenación va a provocarte miedo, el miedo te provoca estrés, el estrés provoca enfermedades y las enfermedades pueden llevarte a la muerte. Entonces, fíjense cómo, hasta qué grado llega el que nosotros tengamos esas raíces de condenación y de culpa. Ahora, ¿de dónde viene esa raíz de condenación? ¿De dónde? Fíjense, Dios, si nos vamos desde hacia el Génesis, ¿verdad? Hacia el principio. Dios creó la tierra y después creó al hombre para que éste se multiplicara y llenara la tierra y fuera un verdadero paraíso la tierra, en donde el ser humano, hecho a la imagen y semejanza de Dios, señoreara y disfrutara de toda cosa buena hecha por Dios, ¿verdad? Todo lo que lo hizo para el primer hombre, para Adán y para sus generaciones.
Por eso cuando terminó de crear todas las cosas de la tierra para que el hombre, cuando lo fuera creado por último que fue creado, ¿verdad? El ser humano, el hombre. Porque ya había preparado Dios todo para que cuando el hombre fuera creado ya estuviera todo hecho. Y todo lo hizo para el hombre. Toda cosa buena la hizo para el hombre. Y al final le dijo, multiplícate, fructifícate, sojuzga la tierra y señorea sobre ella. Entonces, ¿cómo es posible que ya estando aquí en la tierra, teniéndolo todo, que nuestro papá creó esta tierra para el ser humano, estemos sufriendo lo que hoy sufrimos? Pero ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Aunque ya lo sabemos. Pero lo vamos a recordar. En Génesis 1, 26, 28 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, o a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoren en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Todo lo hizo para el ser humano. Es como nosotros cuando vamos a tener un bebé. Primero preparamos la cunita, la ropita, todo lo preparamos de tal manera, incluso si tenemos la posibilidad de tener un cuartito para pues que lo utilicemos para el pequeño, normalmente andamos viendo cómo lo pintamos, qué dibujo ponemos, bueno, todo preparado de tal manera que cuando llegue el bebé, él tenga un lugar precioso a donde estar. Idéntico lo hizo el Señor, porque nos hizo a imagen y semejanza. Entonces, somos muy parecidos. De hecho, somos su imagen de Dios y hacemos las cosas que el Señor hacía y hace aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros somos su creación. Desafortunadamente, cuando el diablo vino y nos tentó, ahí perdimos la imagen de Dios. Ese fue el problema. Continuamos. Al leer estas palabras entendemos que Dios, o sea, que Adán más bien, fue creado y puesto en medio de una obra ya terminada. Ya estaba terminado todo. Él ya había creado la tierra, ya había preparado todo para que estos primeros seres vivientes tuvieran todo lo necesario para vivir. Es decir, todo estaba preparado para el hombre, como dijimos, ¿verdad? Grábense eso. Todo está y estuvo preparado para nosotros. Nada es del diablo. Nada de lo que tenemos aquí en la tierra era para otra persona. Era para nosotros, los seres humanos. Para aquellos que estaban cada día con Dios. Entonces en Génesis 1, 29, 31 dice, y dijo Dios, he aquí les he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, o será para comer. Ya toda toda bestia de la tierra, ya todas las aves de los cielos, ya todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Continuamos. Todo hecho para nosotros. Pero, como, ¿se acuerdan que el Padre, el creador de la creación, el Señor del cielo, la tierra, del universo, el Dios supremo, el Dios soberano,
creó a los ángeles. Creó a todos los ejércitos angelicales con todas sus jerarquías, principados, potestades, poderes, gobernadores, huestes celestiales del reino de Dios. Y volvemos a hablar sobre el querubín, que fue elegido para que adorara a Dios, exaltara a Dios, glorificara a Dios, y le puso vestimentas más ricas que cualquier otro ángel, ¿verdad? Se ensoberbece este ángel, se rebela contra Dios. Algunos se rebelan juntamente con él y son echados de este lugar santo y caen a la tierra. En la tierra ellos se apropian de la tierra, se creen dueños de la tierra, como hasta ahorita que dice que es el príncipe de este mundo. Y entonces cuando Dios viene, crea al hombre y le dice, todo lo hice para, esta tierra la hice para, este planeta lo hice para el hombre. ¿Se imaginan el odio infinito que ha tenido que tiene este ser diabólico? Por eso busco la manera de meternos culpa, condenarnos a causa de la desobediencia y de la rebelión. Y hizo su plan perfecto y cayeron nuestros primeros padres, ¿verdad? Así que cuando Satanás tentó al hombre, le dijo que necesitaba hacer algo para calificar y así poder disfrutar. Regresa, tija, por favor. Para calificar y así poder disfrutar de todo lo que había creado Dios, ¿verdad? Dios nunca dijo que teníamos que calificar para poder tener. Él dijo, yo les doy todo. Yo creé todo para el hombre. Y nos dio una orden, ¿verdad? Multiplícate, fructifícate, sojuzga la tierra y señorea. Es decir, tú vas a ser el rey de esta tierra. De esta tierra, de esta tierra. ¿Verdad? Y el diablo viene y les dice que esa no es su identidad, que tiene una identidad equivocada y los engaña. En Génesis 3, 4, 5 dice, pero la serpiente era más astuta, ¿verdad? Que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este fue el engaño en el cual cayó la mujer y después Adán, ¿verdad? ¿Cómo es posible que si ya tenían la identidad a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Terminaron siendo engañados y diciendo, no, tu identidad es que tú vas a ser como Dios, pero conociendo el bien y el mal. Ahí fue donde ya fracasaron. Y de ahí vino la culpa y la condenación, ¿verdad? Continuamos. Cuando Dios o cuando fue creado Adán, ya había sido hecho imagen y semejanza de Dios. No necesitaba comer de ese árbol prohibido para ser como Dios. Pero Adán y Eva cayeron en la trampa del diablo. Le creyeron al diablo, como muchas veces le hemos creído al diablo nosotros. Y al comer de este árbol prohibido, a causa de su rebelión y desobediencia, entró la culpa y la condenación, que era lo que el diablo esperaba, ¿verdad? Porque perdieron su identidad. Ahí sí ya la perdieron. Así que fueron echados del jardín del Edén, estando fuera de su primera habitación, que vino la pobreza, la miseria, la enfermedad, la muerte, los conflictos, ¿verdad? Porque Dios les dijo en Génesis 3:19, pues ahora a ti para afuera. Ahora con el sudor de tu frente o de tu rostro vas a comer el pan. O sea, vas a tener que trabajar para tener lo que necesitas. Cuando ya en el Edén tenía todo, porque él tenía todo. Vimos que Dios le había preparado todo para que no necesitara nada.
Sin embargo, al caer en esa culpa y condenación por la desobediencia, tuvieron que ganarse las cosas trabajando y luchando para lograr tener las cosas, ¿verdad? Y fíjense, el sudor habla del estrés. Ya comenzamos con lo del estrés. Habla del estrés y el esfuerzo para conseguir alimento casi vestido a partir de ese día, que es lo que nosotros hacemos, que muchas veces trabajamos para pagar una casa o una renta, para comer, para comprarnos ropa, para la escuela, para un coche, para todo se requiere trabajar. Ya no viene gratis. Ahora es el esfuerzo humano. ¿Y cuántas veces no nos hemos estresado, angustiado cuando no nos alcanza? ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Tremendo juicio que hubo. Y el diablo encantado de la vida, ¿verdad? Y hasta el día de hoy sigue el diablo haciéndolo, sigue condenándonos. ¿Por qué? Porque dice que hasta el día de hoy, me encantó esta ilustración de Maggie, me encantó ver cómo nos señalan con el dedo cuando nos enjuician y nos condenan. Tú. Siempre ese es el dedo, ¿verdad? El dedo señalador, como si ellos fueran perfectos. El diablo muchas veces usa a la gente para condenarnos. Y como nosotros no estamos muy conscientes ni tenemos bien cimentada la verdad, a veces caemos y quedamos condenados cuando tenemos al Hijo de Dios, a Jesucristo como nuestro abogado defensor. Y ahí se ve la imagen, ¿verdad? Está condenando el diablo, pero ahí está su abogado, Jesucristo. Porque Satanás siempre nos acusa con Dios. Fíjense, el nombre hebreo de Satanás significa fiscal o acusador. Y lo que hace un fiscal en el Tribunal de Justicia es que él está ahí para procesarte y condenarte. Nunca habla de cosas buenas, de tus puntos buenos, ¿verdad? Él siempre va a sacar a relucir los trapos sucios, las cosas malas, para acusarte implacablemente hasta que te sientas condenado. ¿Cuántas veces te han condenado a ti? Y muchas veces es tu misma familia. Y se han ensañado en condenarte, culparte, hasta que te hundes, te vas haciendo chiquito. Y terminas en la condenación. ¿Y cuántos niños no se han suicidado? ¿Cuántas mujeres no se han suicidado? Porque no tienen el conocimiento de la verdad. Por eso son estas enseñanzas. Todo esto está haciendo el diablo. Todo esto hizo desde Génesis el diablo. Le ha declarado la guerra al hombre por el odio que tiene hacia nosotros. ¿Por qué? Porque al final de cuentas odia todo lo que representa a Dios, todo lo que es Dios aquí en la tierra, la iglesia, la palabra de Dios, el nombre de Jesús, el Espíritu Santo. Odia, odia. Por eso odia a los hijos de Dios, a los que han reconocido al Hijo de Dios como Señor y Salvador. Nos odia y quiere destruirnos. Y Él, cuando tú ya estás en Cristo Jesús, te acusa de todo lo que ve y observa que haces mal, hasta que tú te sientas condenado. Y muchas veces usa a la gente, y no que tú muy creyente, no que tú cristiano, no que tú esto, no que tú lo otro, no que, y para ser como tú, ni no quiero ser cristiano. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos equivocamos, fallamos, pecamos,
Y el diablo inmediatamente te va a dar y te va a leer la ley, porque él conoce muy bien la ley, ¿verdad? Él conoce perfectamente la ley y la utiliza siempre para condenarnos. Así que la condenación es la raíz de todas las raíces, porque ella lleva todo eso. O sea, imagínense cómo está tan grande y gruesa esa raíz de condenación que hace que se enreden las demás raíces de culpa, de falta de perdón, de rechazo, de amargura. Es algo espantoso si lo viéramos bien desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Pero bueno, tenemos buenas noticias para los que hemos creído en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra. Y como es su palabra, vino a deshacer las obras del diablo. Jesucristo ya triunfó, ya despojó al diablo, ya despojó a todos los principados, potestades, poderes, gobernadores y huestes del mal en la cruz, por medio de su sangre que derramó. Ya los venció en la cruz, ya fueron exhibidos públicamente como derrotados, ya fueron despojados. Por eso el Señor nos dice que no estamos luchando nosotros los que ya hemos creído en Él y que tenemos la sangre del Cordero, que nos hemos aceptado al Señor y nos ha justificado con su sangre. Nosotros ya no estamos luchando por la victoria, porque la victoria ya la ganó Cristo hace 2000 años, hace más de 2000 años. Estamos luchando desde la victoria. Es decir, estamos luchando, ya estamos del lado de Dios. Por eso, cuando viene el enemigo a condenarnos, a culparnos, a lo mejor por falta de conocimiento o por ignorancia, aunque ya estamos en Cristo, no me doy cuenta que yo estoy de este lado. Ya no estoy peleando porque quiero vencer, ya Cristo venció, él lo hizo todo en la cruz. Ya es nuestra a través de su obra terminada en la cruz del Calvario. Ya Cristo hizo todo. Dice en Colosenses 2, 13, 15, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y me encanta este texto porque dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que Jehová reprenda al diablo y a todas sus huestes, porque nosotros tenemos el conocimiento de lo que Cristo hizo en la cruz hace más de 2000 años. Ya consumó todo, consumado es, hecho está. Ya está todo hecho. Solo que a veces no sabemos, por ignorancia, no nos damos cuenta que si viene la condenación, el Señor nos dice, renuncia a la condenación, apela a la sangre del Cordero, no te quedes ahí. Sí, tienes que arrepentirte porque pues sí la regaste, te equivocaste, fallaste, volviste a pecar, sí, arrepiéntete, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que si ya Cristo hizo todo en la cruz del Calvario y yo apelo a la obra redentora de Jesús arrepintiéndome, el Señor inmediatamente aplica sobre nosotros el perdón y volvemos a estar libres de la culpa y la condenación. Porque Jesús dice que fue a los lugares donde estaba esa, ¿cómo se llama? A los lugares a donde se juzga. ¿Cómo se llama aquí en la tierra? Los, Los tribunales. los tribunales. Tribunales, Ajá, juzgados, Corte Suprema Corte. ajá, en las cortes celestiales. Él fue y miren, anuló, borró, rompió, quitó toda acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos será contrario.
¿Con qué derecho nos condena? El derecho que tiene de la ignorancia. Por la ignorancia somos condenados, ¿verdad? Entonces, esa es la buena noticia de que nuestro Señor Jesús ya hizo todo en la cruz del Calvario. Cristo nos libró de la condenación que heredamos por el pecado de Adán y Eva. Y a causa de su redentor en la cruz, ahora somos libres de acuerdo a la palabra de Dios. Y Pablo lo recalca bien, y ese texto de Romanos 8, el capítulo de Romanos 8, si leemos ese capítulo completo, vamos a ver todo a lo que tenemos derecho. Todo lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Dice Pablo en Romanos 8, 1, 2, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se dan cuenta? El diablo nos acusa con la ley, pero nosotros ya no estamos en la ley, estamos en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque Cristo hizo todo en la cruz del Calvario y anuló toda el acta de los decretos que había en contra nuestra, que no será contrario. Así que la razón por la que no debemos de tener condenación es que Dios nos amó tanto que dio a su único hijo. ¿Para qué? Jesucristo nos dio a su único hijo Jesús para que muriera por nuestros pecados. Y Jesús vino y fue condenado por nuestros pecados en la cruz. Él ya fue condenado. Él ya pagó esa condena, esa sentencia. Ya fue pagada con la sangre de él, con su muerte. Y Dios tomó todos nuestros pecados de toda nuestra vida y él los acumuló en Cristo. Por eso ya fue consumado. Por eso dice Cristo, consumado es, hecho está. Y murió. Al tercer día resucita, pero ya había hecho toda la obra redentora, todo el plan glorioso que el Padre vino a establecer, a proclamar por medio de la venida de nuestro Señor Jesús y consumarla en la cruz del Calvario. Porque cuando Adán y Eva pecaron y fueron condenados y echados fuera, Dios tenía un plan glorioso. No se iba a quedar así el ser humano. Había un plan de salvación a donde el Señor había dicho, tú le vas a herir en el calcañar, pero a ti te va a aplastar la cabeza. Y esa promesa, esa profecía se cumplió cuando Cristo murió en esa cruz. Ay, nos liberó totalmente. Así que nosotros ya hemos sido liberados, hermano. Bendito sea Dios, porque la sangre del Cordero fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Y así, la sangre está ahí para que nos puedan asegurar, nos puede el Señor asegurar que nosotros podemos vivir sin condenación. Su sangre está sobre nosotros. Y lo confirma la palabra de Dios en Apocalipsis 12, 10, 11. Dice Juan, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado.
Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Gloria a Dios por tan grande salvación. Por eso, cada área que entregamos, la entregamos con la certeza y la seguridad de que Cristo en esa cruz venció, canceló, anuló todo. Por eso todo lo hacemos, las renunciaciones las hacemos en el nombre de Jesús. Por eso les decía, el hecho de que tengamos raíces, todo tipo de raíces, que está enferma nuestra alma y necesita una sanidad interior, no significa que vamos a perder la salvación, porque Cristo ya hizo todo en la cruz. El problema es que teniendo tan grande autoridad en Cristo Jesús, que la sangre ahí está para nosotros y nos asegura que podemos vivir libres de toda atadura. No la apliquemos. ¿Hubo alguna persona en esta enseñanza de la amargura ahí en YouTube que puso un comentario de que lo que estábamos dando era parte de la nueva era? Y que no cayeran en eso, ¿verdad? No es parte de la nueva era. Es el conocimiento de la verdad. Cristo ya hizo todo en la cruz. El Padre ya aceptó su muerte, ya aceptó la sangre como precio para justificarnos, reconciliarnos, adoptarnos, glorificarnos. Por eso estamos tomando su obra redentora para poder ser libres, verdaderamente libres. Entonces, si ya tenemos la victoria en Cristo Jesús por su sangre, ¿cuál es entonces la razón por la cual yo sigo sufriendo a causa de todas las raíces? Pero ahorita que estamos viendo la raíz de la condenación que tengo en mi alma. Fíjense, la palabra de Dios dice que su pueblo fue derrotado porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la verdad. Si yo tengo conocimiento de la verdad, yo voy a ser libre de toda raíz. Pero dijimos que tenemos que confesarla, ¿verdad? Para poder ser libre. Renunciar a ella para poder ser libre. De otra manera no se puede. Pero esto nos está enseñando, mira, tienes esto también. Como decía un hermanito hace rato, ahora entendí por qué tenía problemas personales con la familia. ¿Por qué? Porque yo no me había dado cuenta que yo tenía alguna raíz ahí de amargura. Así nos pasa. A veces nosotros no sabemos ni siquiera por qué actuamos de determinada manera, pero estas enseñanzas han sido para eso, para descubrir la verdad, para que la verdad nos haga libre por medio de su palabra. Porque no nada más estamos explicando, ay, mira, esto es así, así, así. No, también estamos hablando de que hay solución en Cristo Jesús. Continuamos.
Tu micrófono está cancelado. No sé. Ah, sí, Ahora sí. perdón. Nosotros pusimos parte de algunas autocondenaciones. No podemos ponerla todas, ¿verdad? Pero algunas cosas que pusimos, a lo mejor nos identificamos. Algunas veces habremos dicho eso, pero nosotros tenemos que cambiar de manera de hablar para no autocondenarnos nosotros mismos. Y una de ellas es cuando nosotros le decimos al Señor, no, pues yo no soy digno de ti. Y es la verdad, no somos dignos, hermanos, pero Cristo nos dignificó. Así que cuando tú te autocondenas diciendo, yo no soy digno de ti, cuando ya estás en Cristo, que ya aceptaste la salvación, la vida eterna. Dice que esto es una contradicción satánica de la palabra de Dios y la obra de la redención de Jesús. Porque en realidad nunca hemos sido dignos de tan grande salvación, ni antes ni después. Pero nosotros ya estudiamos Cristología y aprendimos que nosotros hemos alcanzado la salvación por medio de su gracia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no merecíamos ser salvados. No somos mejores que los que no han sido salvados, hermanos. Sin embargo, el Señor le plació salvarnos. No por nuestras obras, no por nuestros méritos. Así que bendito sea el Señor, que somos salvos por la gracia de Dios. Y no hay necesidad de que nosotros digamos, ay, no, es que yo no soy digno. Cuando luego hay veces que les dice uno, no, hermanito, pero pídale a Dios que ay, no, yo no soy digno de pedir nada. Pues ya se sabe que no. Pero ¿qué dijimos hace rato? Que todas las cosas de Cristo son nuestras. Él nos las dio porque Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Todo lo de Dios es nuestro. Él nos lo dio, nos dio esta tierra. Y aunque en el pasado el diablo le arrebató a Adán y Eva la tierra y reinar, acuérdense que ya Cristo murió, resucitó, y en Cristología, en el tema de Cristología, nosotros vimos cómo Cristo recuperó el reinado del hombre aquí en la tierra. Le arrebató al diablo todo lo que le había quitado al ser humano y nos devolvió la tierra para volver a reinar. ¿Por qué? Porque es ilegal que nosotros seamos estériles espiritualmente, físicamente, emocionalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor dijo, multiplíquense, fructifíquense, sojuzguen la tierra, señoren sobre de ella. Y ahora en Cristo Jesús los vamos a volver a hacer porque ya recuperó, ¿verdad? Ya Cristo le arrebató todo, ya lo despojó de todo y se lo dio a la iglesia. Ya tenemos otra vez la autoridad de reinar, de sojuzgar, pero como no lo sabemos, pues no lo hacemos. Pero el Señor dice, todas las cosas de Cristo son tuyas también. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 3:21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. No te lo da el hombre, te lo da Dios. Todo lo que tienes te lo da Dios. Así que no te condenes, no te automaldigas cuando dices esas palabras, ¿verdad? Y muchas otras que decimos. Otra autocondenación que decimos es, yo soy un fracaso. Todo me sale mal. Nada me funciona. Y el Señor dice, no, tú no eres un fracaso. El hecho de que fallemos en algunas circunstancias particulares no nos hace fracasados.
Si ya estamos en Cristo Jesús, simplemente, bueno, hoy no, hoy falló tal cosa, pero lo voy a intentar nuevamente. ¿Por qué? Porque en Romanos 8:37 dice Pablo, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, el Dios triuno, ¿verdad? Si tenemos el Espíritu de Dios, somos más que vencedores. Si tenemos la obra redentora de Cristo en nuestra vida, en la sangre del Cordero, somos más que vencedores. Pero no porque te equivoques o falles en algunas cosas, tú mismo te digas y te autocondenes y te automaldigas diciendo soy un fracasado. Porque tú estás declarando y estableciendo. Miren, las palabras son viento y mentira que las palabras se las lleva el viento. No, el diablo toma todas las palabras que salen de nuestra boca, en especial las de automaldición, autocondenación. Tengamos cuidado lo que hablamos. Hablemos palabra de Dios. 3. También nos autocondenamos cuando decimos, la verdad es que yo ni siquiera estoy segura de que soy hijo de Dios. Me parece muy fantasioso que acepto a Cristo como Señor y Salvador y inmediatamente Él me justifica, me reconcilia, me adopta y ya soy hijo de Dios. ¿Que no todos somos hijos de Dios? No que toda la creación es de Dios, sí. Dios creó a la creación. Él creó todo lo creado, ¿verdad? Él es el dueño de la creación, pero no todos son hijos, porque Él tomó como hijos a aquellos que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador y lo han confesado. Y el pago fue su sangre para que nosotros fuéramos reconciliados, adoptados, ¿verdad? Es la única manera de poder ser hijos de Dios. Entonces, si yo estoy autocondenándome, diciendo, ni siquiera sé, eso es lo que al diablo le gusta escuchar, que ni tú sepas cuál es tu identidad, hijo de Dios. Nuestra verdadera identidad que perdimos por el pecado de Adán y Eva, de haber sido hechos imagen y semejanza de Dios, la recuperó Cristo en la cruz del Calvario. Pero el diablo nos puso una identidad equivocada. Ahora que ya estamos en Cristo Jesús, la hemos recuperado. Y el diablo no tiene por qué escuchar de mi boca, ahora que estoy ya en Cristo, que yo no estoy segura de mi identidad. En primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y son promesas, hermanos. Tú me puedes ver a mí y dices, ay, esta es una hija de Dios, ¿verdad? A lo mejor por mi manera de hablar, de ser, a lo mejor no convenzo mucho, ¿verdad? De que soy hija de Dios, pero soy hija de Dios. Y a mí el diablo nunca más me va a volver a escuchar una palabra de autocondenación diciendo, ay, yo no soy hija de Dios, yo no sé ni qué soy, porque ahora sí sé que soy hija de Dios. ¿Ah? Pero son autocondenaciones, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Tanto nos autocondenamos como nos pueden condenar la gente. Por eso tengo que tener mucho conocimiento de la verdad, porque la verdad me va a hacer libre y me va a mostrar, sabes que lo que te dijeron no es verdad. No aceptes esa culpa, no aceptes esa condenación. Y si fuera verdad, abogado tenemos para con el Padre para ponernos a cuenta y arrepentirnos, porque tenemos la sangre del Cordero sobre nosotros. Nunca aceptemos la condenación
pero tampoco nos autocondenemos. 4, Dios ya no me va a perdonar. Esto que hice ya no va a ser perdonado, ¿verdad? Y mi corazón está muy atormentado, porque yo creo que ya Dios no me va a perdonar esto que hice. Esta declaración es lo que siempre espera escuchar el diablo cuando uno peca. Pero recuerde, la ley vieja tenía dominio sobre nosotros, pero ahora el pecado no tendrá más dominio porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El diablo no quiere que nosotros conozcamos la doctrina de la gracia, porque se ve tan fácil, pero Pablo lo explica. Romanos 6, 14, 15 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y si ustedes leen todo Romanos 6, ahí van a ver cómo dice, no tienen permiso de volver a pecar. Pero si por X motivo llegásemos a pecar, nos tenemos rápidamente que ir a arrepentir antes de que el acusador vaya a los tribunales a acusarnos. Es imposible que con este cuerpo humano no fallemos. Es imposible que estemos aquí en la tierra, los seres humanos, y no nos equivoquemos. Pero ya estando en Cristo Jesús, tenemos la obligación y el derecho legal de pedir perdón y arrepentirnos y pedir que el Señor nos vuelva a limpiar con su sangre preciosa, porque estamos todavía bajo la gracia. Aún no se ha quitado esta temporada de la gracia. Mientras estemos en la gracia, habrá perdón de pecados si me arrepiento, por supuesto, ¿verdad? Porque tenemos la sangre del Cordero hoy y siempre. Porque Él no te salvó ni te dio vida eterna, ni te perdonó tus pecados presentes. Él perdonó todos tus pecados, pasados, presentes, futuros. Él sabía que íbamos a fallarle una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque sabe que estamos en este cuerpo corrupto. Pero ya dice Pablo, pero ya no pecamos nosotros, sino el pecado de la naturaleza adámica que mora en nosotros. Así que nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Y esto no nos justifica, dice Pablo, para pecar, no. Pero el pecado ya no se va a enseñorear en nosotros, porque inmediatamente vamos a ir al trono de la gracia, a los tribunales celestiales y vamos a pedir perdón inmediatamente. Así que nosotros tenemos que renunciar. Tenemos que estar renunciando constantemente a la culpa y a la condenación, porque es una raíz tan gruesa que enreda a las demás ataduras, ligaduras, y nos hagan de cuenta que hace como una trenza y es más difícil liberarnos sin Cristo, ¿verdad? Continuamos. Nosotros tenemos que renunciar a la culpa y a la condenación, arrepintiéndonos de todo corazón, ¿verdad? De aquello que hacemos todos los días, para no darle oportunidad al diablo de que vaya a acusarnos con el Padre, porque Él nos sigue acusando. Él es el acusador, dijimos, y Él no va a tener piedad de nosotros. Y Pablo le decía a Tito, le daba algunas advertencias, ¿verdad? Le decía, Tito era un hombre muy joven, igual que Timoteo, y era pastor de una iglesia.
Y le dice Pablo a Tito en Tito 2, 6, 8, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Pero fíjense cómo le dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. O sea, él está diciendo, tú vas a ser ejemplo, vas a guiar, si tienes algún ministerio, si tú tienes algunos discípulos que les estás enseñando, si tú tienes a alguien a quien compartirle la palabra, dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. A mí no me vengas a dar enseñanza de algo que tú no vives. ¿Por qué? Porque dice que Él va a mostrar las buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Y entonces nosotros tenemos que ir inmediatamente al trono de la gracia, a los tribunales celestiales, para que rápido voy porque me equivoqué, fallé, volví a pitar, tal vez fue tan grave el asunto, pero yo me siento condenada o me condenaron. Me dijeron, ve, no dices que es cristiana, mira, mírate, mira lo que dijiste, mira con lo que hiciste, ves. Entonces, vete rápido al lugar secreto y rápidamente confiesa tu pecado, confiesa todo lo que te acaban de culpar y condenar y dile, me arrepiento y perdóname, Señor, yo no quiero que caiga juicio sobre mí, yo renuncio, yo me arrepiento y apelo a la obra redentora de Jesús y yo pido perdón inmediatamente y pido que no llegue a más esto, porque yo estoy arrepintiéndome inmediatamente, confesando, y ya no vas a darle tiempo al diablo de que te vaya a acusar, porque le ganaste en que tú rápido fuiste a confesar tu pecado. Eso es lo que debemos hacer. No podemos evitar fallar mientras estemos en este cuerpo, pero lo que sí debemos recordar referente a esta raíz de amargura, digo de amargura, de condenación, es que Jesús ya murió en la cruz del Calvario y nos libró de toda culpa y condenación. Cuando el diablo venga a culparte, a condenarte, ¿sabes qué? Jesús ya lo hizo todo en la cruz y Él murió por mi culpa. Toda la condenación cayó sobre Cristo. Así que la mayoría de los creyentes hoy en día reaccionan a las autoacusaciones atormentadoras que hay en su mente en lugar de actuar en libertad de condenación. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos y aprendimos que Cristo cuando vino a deshacer las obras del diablo. Todo lo que Satanás estableció ese día, que le arrebató la libertad, que le arrebató la comunión, la relación que tenían Adán y Eva, y fueron avergonzados y sacados del Edén, del jardín del Edén, para tener que trabajar, para poderse ganar con el sudor de su frente, con sufrimiento, con estrés, con angustia, con dolor, con sufrimiento, todo lo que ya tenían en ese lugar tan hermoso, ¿verdad? Por culpa del diablo, pero también por culpa de nuestros padres que se rebelaron contra Dios, que desobedecieron a Dios. Pero ahora que ya estamos en Cristo Jesús, eso se ha anulado, se ha cancelado, y por eso nosotros tenemos que estar aplicando la sangre del Cordero y apelando al nombre de Cristo y a la obra redentora de Cristo. Cada que nos vengan a atormentar, a condenar, a culpar,
voy rápido a mi lugar secreto, me arrepiento, confieso toda mi maldad y entonces yo le digo al Señor que me pongo a cuentas con Él, ¿verdad? Para que no, el diablo no me vaya a acosar, ¿verdad? Y esto no quiere decir que cuando pequemos no hagamos caso a nuestro corazón, ¿verdad? Porque nuestro corazón nos está diciendo, a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué hablaste? Date cuenta lo que acabas de decir, date cuenta lo que acabas de hablar. Luego, ¿por qué el diablo te condena? ¿Verdad? Inmediatamente hazle caso a tu corazón. Porque nuestro corazón, ahí tenemos la conciencia en el alma, en el espíritu, dijimos, nuestro espíritu humano, ahí adentro está la conciencia. Entonces, nos condena por haber hecho algo malo, de acuerdo a la ley de Dios, pero volvemos a los pasos que ya antes hemos aprendido y que dijimos que cualquier atadura y cualquier ligadura a la cual vamos a renunciar, nosotros vamos a llevar esos pasos para regresar a la presencia de Dios arrepentido. Entonces, nosotros vemos este diagrama cíclico, nosotros vamos a reconocer nuestro pecado, nuestra maldad. Nosotros vamos a confesar nuestro pecado, nuestra maldad. Nosotros nos vamos a arrepentir de nuestro pecado, de nuestra maldad. Y nosotros vamos ya a renunciar para no volver a hacer lo que estábamos haciendo, diciendo, hablando, pensando o actuando. Y finalmente le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos llene de su presencia todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque como ya nosotros confesamos, renunciamos y cancelamos todo y declaramos nuestra liberación, nosotros tenemos que terminar sellando. Es como un sello, el Espíritu Santo, la cobertura del Espíritu Santo es como un sello. Ya nosotros nos pusimos a cuentas con el Señor y entonces para sellarlo le pedimos al Espíritu Santo que selle ese pacto que acabamos de hacer con el Señor al volvernos a la presencia de Dios arrepentido. Ya hicimos estos pasos que tenemos que hacer para que, así como nuestro corazón dice que nos acusa, dice que también si nuestro corazón nos acusa, imagínense cómo el Espíritu Santo está ahí hablándonos a nuestro corazón. Cuando viene ese remordimiento, se tiene que convertir en un arrepentimiento genuino. No nada más por remordimiento, ay, ¿qué hice? Me pongo a llorar, ay, ay, ay. Y al rato lo vuelvo a hacer. No, es arrepentimiento. Es decir, voy a hacer estos pasos para que no vuelva a suceder. A lo mejor voy a pecar en otras áreas, a lo mejor voy a fallar en otra cosa, pero que ya no sea en el mismo pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros ya no vamos a permitirle al diablo que nos condene. Esa raíz de condenación es desarraigada y arrancada en el nombre de Jesús a causa de que hemos desconocido y entendido que Cristo nos libró de la condenación desde Adán y Eva. Y Él vino y murió en esta cruz, derramó toda su sangre para podernos librar de toda condenación. Así que cada que venga ese espíritu o ese sentimiento, espíritu, o esa raíz que el diablo, escuchen el susurro del diablo que te dice, ya estás destituido de la gracia de Dios. Mira lo que hiciste. Ahorita te voy a acusar con Dios. No que muy cristiano. Ahorita te voy a acusar, vas a ver. Inmediatamente reconozco, confieso, me arrepiento, renuncio y le digo al Espíritu Santo, vuelve a cubrirme y a sellarme con tu Santo Espíritu. Y vas a quitarle todo derecho legal al diablo, como lo dice en Primera de Juan 3:19-21. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. ¿Se dan cuenta? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que si nosotros ya reconocimos la luz que vino al mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, y le amamos a Él, amamos su luz, entonces ya nosotros podemos reprender todas las obras del diablo, ¿verdad? Porque nosotros sí estamos viviendo en la verdad. ¿Para qué? Para que el Hijo de Dios sea glorificado. Tú has sido condenado por algo, tú tienes mucha culpa y condenación que te está atormentando. Aquí está la solución. De declararle al diablo que Cristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario y que tú aceptas y pones en práctica y recibes la liberación de esa culpa, porque tú ya entendiste que Cristo vino a este mundo a morir por nuestra culpa, y Él fue condenado y culpado. Y dice que el Padre le cargó todas nuestras culpas y condenaciones para que muriera en esa cruz. Pero la ventaja es que Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz y resucitó. Y ahora está sentado a la derecha del Padre, reinando con poder y gloria. Así que gloria a Dios, porque el Señor nos libra de toda ligadura, toda atadura y de toda raíz. Y podemos ver en especial esta raíz que a lo mejor no habíamos notado, que esa raíz de condenación, que cada que nos condena a alguien, que cada que nos culpa y condena a alguien, y nos quedamos con la culpa y la condenación en vez de ir a confesar nuestra maldad, si es que hay, o a decirle, Señor, yo renuncio a esta culpa que no tiene nada que ver conmigo, el diablo me está condenando, o a lo mejor tu corazón está mostrando, le está hablando Dios a tu corazón y diciéndole, arrepiéntete de esto porque estás mal. Y si tú no te arrepientes, va a enraizarse esa raíz de condenación por cualquiera de las dos cosas, por las cuales, las dos motivaciones que sean, que tú tienes culpa y condenación, renuncia, arrepiéntete y verdaderamente acepta la obra redentora de Jesús en tu vida y acepta los méritos y los beneficios de Jesús para que seamos libres en todas las áreas y para que esa raíz de condenación ya no me quite la paz, porque me roba la paz, me estresa, me angustia, me atormenta y me puede provocar enfermedades y muerte. Así que si quieres ser sanado también del cuerpo, tenemos que ser sanados también del alma, rompiendo y renunciando a toda atadura, a toda raíz que el diablo nos implantó, y que ahora que ya estamos en Cristo, pues estamos aprendiendo una solución para arrojarla por esta enseñanza, y espero en Dios que esto nos ayude a atormentando, a renunciar a todo aquello que nos está atormentando y que nos pongamos a cuenta. Ahí está la solución. La solución es el reconocimiento de nuestra maldad, la confesión de nuestra maldad, el arrepentimiento de nuestra maldad y la renunciación a nuestra maldad. Y con ello vamos a ir yendo de gloria en gloria, porque vamos a ir limpiados de un área, de otra, hasta que ya podamos estar pues con
no totalmente liberados, ¿verdad? Pero por lo menos ya no estemos como cuando llegamos a los pies de Cristo. Que vayamos nosotros librándonos, limpiándonos, para poder alcanzar esa plenitud en Cristo Jesús. Permítanme orar por ustedes. Amado Señor, te doy las gracias porque tú nos has hablado a nuestro corazón enseñándonos la raíz del problema, la raíz de la culpa y la condenación que tenemos y de dónde venía, Padre Santo. Pero también nos has dado la respuesta y la solución en Cristo Jesús por su obra redentora para ser libres también de esta raíz de condenación y poderla arrancar de nuestro corazón, que es nuestra alma, y ser libres, verdaderamente libres. Porque muchas veces hasta nos autocondenamos pensando, estoy enfermo porque me lo merezco. Tengo este problema porque en el pasado yo pequé. Cuando el Señor ya hizo todo en la cruz y ya pagó por nuestras culpas. Y nosotros somos los que recordamos el mal que hicimos, el pecado que hicimos. Y autojustificamos la consecuencia hoy que tenemos, tanto de enfermedades como de pobreza, como de miseria, como de conflictos, pensando, me lo merezco porque yo fui así. Si Cristo ya murió en la cruz del Calvario, si Cristo ya derramó toda su sangre, si Cristo ya nos limpió y nos lavó y ya somos nuevas criaturas y estamos en un nuevo caminar y tenemos un nuevo ADN, una nueva genética y nos dio una verdadera identidad, hijos de Dios, ya no tenemos por qué autocondenarnos y pensar que esto que tenemos hoy es la consecuencia de nuestro pasado. Desafortunadamente, hay muchas consecuencias de nuestro pasado. Pero en la autocondenación, Señor, sabemos y entendemos que abogado tenemos para con el Padre, para suplicarle que abogue por nosotros ante las cortes celestiales, para que seamos libres de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, Señor. Y tú sabes lo que hay en nuestro corazón. Tú conoces lo que hay en nuestro corazón, Señor, más que nosotros mismos. Y tú quieres limpiarnos, sanarnos, liberarnos. Así que no nos vamos a autojustificar pensando, tengo esto por esto, tengo lo otro por aquello, sino simplemente voy a reconocer que estoy mal. Voy a reconocer que he fallado. Voy a reconocer, Señor, que es necesario que yo rompa con todas estas ligaduras y ataduras que traigo de generación en generación por causa de mis ancestros y por el derecho legal que el diablo tenía antes de que hubiéramos aceptado a Jesús, antes de que el Señor nos lavara con su sangre. Gracias te damos por tu obra redentora en esta cruz del Calvario. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tenemos solución en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo. Gracias, Jesús, por haber muerto hasta la muerte de cruz por amor a nosotros, obedeciendo al Padre, muriendo de esa manera tan terrible. Perdónanos porque todas nuestras cargas, maldades y pecados y culpas cayeron sobre ti. Perdónanos por no valorar lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Ayúdanos a entender y a comprender que día tras día tú vas a ir transformándonos, renovándonos, regenerándonos, para poder volver a tener la imagen y la semejanza que teníamos de Dios, que éramos como Dios. Y cada día que renunciemos a tantas iniquidades y a tantas ataduras y ligaduras, nos vamos a ir pareciendo más a Dios, hasta llegar el día en que tengamos
que regresar a la casa del Padre con un corazón limpio, liberados de todo a causa de la sangre del Cordero, justificados, para que el fiscal, el acusador de nuestros hermanos y nuestro, ya no tenga parte ni suerte en irnos a condenar. Libres y limpios por el poder de la sangre del Cordero. Gracias, Padre, por tanta promesa de amor que recibimos de parte tuya. Gracias porque se ha hecho verdad y realidad en nuestra vida ahora que ya estamos en Cristo Jesús. Porque aunque todavía no entendemos muchas cosas, tú nos convences de que somos hijos legítimos de Dios. Porque para eso nos diste el Espíritu Santo, para convencernos, para ayudarnos a conocer la verdad y que la verdad nos hiciera libres. Toda la gloria y la honra es para ti, Padre Santo. Gracias por la vida de mis hermanos que escuchan las enseñanzas presenciales, por la vida de mis hermanos que las escuchan por medio de YouTube en las grabaciones. Que todos seamos libres, verdaderamente libres, Padre, a causa del conocimiento de la verdad. Todo honor y justicia, alabanza, adoración y exaltaciones para el Señor de señores, el Dios de dioses, para el Señor de la creación, para el Rey de reyes. Toda la honra y la gloria es para ti, Dios triuno. Te bendecimos y te adoramos. Todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.